Esta noche les bendigo en el nombre de Jesús. Buenas noches, que el Dios Todopoderoso les llene de paz y de gozo, de bendición. Que el Dios Todopoderoso les llene de ese regocijo, de esa esperanza, de esa confianza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes en el nombre de Jesús. Es una noche más que Dios nos permite aprender de su palabra, aprender de su misericordia y saber que Él es el único que puede ayudarnos y puede guiarnos a toda verdad por medio de su Santo Espíritu de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, pero vamos a esperar unos momentitos mientras van entrando las personas, mientras van llegando y se van acomodando para ir compartiendo, ir comentando. Le damos la gloria y honra a Dios por su fidelidad. Le damos gracias a Dios por sus vidas y le damos gracias a Dios porque hay testimonios hermosos los cuales las personas están dando y están viendo que hay respuesta de Dios en nuestras súplicas, nuestros ruegos. Les invito para que sigan pidiendo las oraciones, pero no solo que nosotros oremos, sino que también ustedes nos ayuden a orar, porque realmente el que vive la situación, el que está en la situación, es el que conoce realmente que hay un Dios vivo que puede salir a favor de nosotros, a la ayuda de nosotros. Entonces, si usted no ora, no ayuna, no levanta el clamor delante de Dios, así nosotros hagamos por misericordia, Dios lo puede hacer. Pero es más efectiva la oración cuando están de acuerdo. Es el poder del acuerdo cuando Dios obra sobrenaturalmente en las vidas. Le damos gracias a Dios que Él nos enseña y nos capacita, amados. Él tiene cosas grandes en tu vida. No es un accidente que usted venga y haya y decir, bueno, voy a abrir el Facebook y voy a encontrar hablando esta pastora así, o esta señora, o esta dama, esta mujer así. No, amados, no es una casualidad. Yo le invito para que si usted está llegando ahí al Facebook y ve esta enseñanza, yo le invito para que se quede, para que reciba totalmente la palabra de Dios, que sea bendecido totalmente en el nombre de Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios. Hoy vamos a levantar manos, le vamos a decirle al Espíritu Santo que venga y nos acompañe, nos guíe, nos enseñe la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a seguir con el tema, la serie que estamos llevando, las leyes espirituales. Amén. Entonces, Dios nos ha dado 4 leyes espirituales en su palabra santa para poder que nosotros sigamos en perseverancia, en liberación. El que interrumpe, el que no cumple esas leyes, tiene peligro de volver a caer en la cautividad, en el pecado o encarcelamiento espiritual. Amén. Entonces le vamos a dar gracias a Dios porque Él es fiel. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos guíe, nos acompañe. Él es el Espíritu que procede de Dios y que nos enseña a toda verdad. Amén. Amado Jehová, hoy te damos gracias, Padre, y hoy venimos delante de ti, Señor amado, reconociendo tu señorío, tu grandeza, tu amor, tu verdad, amado Rey. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú eres un Dios grande, creyendo que tú eres un Dios de misericordia, de bondad y de fidelidad. Amado Rey, en tus manos santas estamos y te pedimos, Señor, que obres, Espíritu Santo de Dios. Te pido misericordia, Señor. Te pido que obres con el poder de tu gracia, Señor amado, para que nosotros podamos ser convencidos, Dios de la gloria, del pecado, de la maldad, de la justicia, Señor, de la salvación. Hoy te pido que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe en el nombre de Jesús. Hoy, Señor amado, es un día más de oportunidad, porque si estamos vivos es porque tú tienes, Señor amado, misericordia hacia nosotros, Señor, para corregirnos, Señor, porque ya después de muertos nada podemos hacer, absolutamente nada, nada, nada. Señor, y te damos gracias por ello, porque estamos vivos, porque nos das un día más de vida, un día más en victoria, un día más. Algunos salieron, Señor, a hacer sus diligencias en las calles, Señor,
hicieron, y tal vez tú los guardaste de peligro de la muerte, pero has tenido misericordia y los regresaste, Señor amado, a sus hogares, sanos y salvos. Señor, grande y poderoso eres tú, mi Rey de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, te amamos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, y eres un Dios bueno, maravilloso y fiel en el poder de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Hoy nos cubrimos con tu preciosa sangre. Hoy pedimos, Señor, que tu sangre sea limpiándonos de mancha, de pecado, de la maldad. Hoy rompemos la iniquidad. Hoy rompemos, Señor, toda obra de las tinieblas que ha querido perturbar nuestras vidas y ha querido quitarnos, Señor, la oportunidad de la salvación. Oh, Señor, glorifícate, Padre mío. Hoy te alabamos y bendecimos tu nombre, bendecimos tu grandeza, tu amor, tu verdad y tu fidelidad. Llénanos de ti, Señor, en el poder de tu Hijo amado. Dígale, Señor, te pido por favor que nos llene de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y que obres, Espíritu Santo de Dios, en el poder de tu Hijo amado, Señor, grande y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dele bienvenida al Espíritu Santo de Dios en esta noche, en su casa, ahí en ese hogar donde usted, el Señor, le ha permitido tener un hogar, una casa, un techo, porque hay muchas personas que aún no tienen un techo y que están viviendo, durmiendo en el puente o en las calles. Nosotros tenemos un hogar, lo cual es el único Dios que puede haber hecho su santa misericordia en nuestras vidas. Amén. Le damos gracias a Dios y le damos honra y gloria al Todopoderoso por su fidelidad y su amor. Amén. Bueno, vamos a llevar la palabra de Dios y le vamos a dar gloria y honra a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a mirar un repaso muy corto, muy conciso con respecto a las leyes espirituales. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe esta palabra. Y dice que las 4 leyes espirituales son la honra a padre y madre, no juzgar para no ser juzgados, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y cuando juzgamos a otros, venimos a hacer lo mismo. Entonces, amados míos, estas 4 leyes espirituales nos enseña el Señor que debemos de cumplirlas, sí o sí. No tenemos opción de ninguna índole de que esas leyes espirituales no se cumplan. Entonces, amados míos, les pido en el nombre de Jesús que sea cumplida esa palabra para que permanezcamos en libertad, porque hemos hecho oración, hemos dado palabra, hemos dado sanidad interior y liberación en nuestra alma, en nuestro corazón, y muchos han quedado libres, muchos han quedado sanos. Si usted pone por obra la palabra, en las oraciones que hemos levantado, usted puede volver a repetirla, puede hacerlo y puede hacerse liberación por medio de esta palabra. La palabra nos hace libre, usted sigue, y si es necesario un ayuno, una oración, hágalo, porque Dios te está invitando a ser libre y romper toda cadena que el enemigo ha querido usar en contra de tu vida, en contra de nuestras casas. Amén. Entonces le damos gracias a Dios porque el Señor nos enseña que honrar a padre y madre es una de las 4 leyes espirituales, y habíamos hablado también que honrar, ¿qué significaba? Significaba valorar, significaba estimar, significaba respetar, amar, perdonar, ayudar, y lo habíamos encontrado en un ejemplo total, o sea, un resumen total que lo habíamos hablado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Amén. Igualmente estamos hablando que cuando las personas o cuando los hijos maldicen y maltratan a sus padres, física o psicológicamente, estas personas tienen consecuencias muy graves delante de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado en ello, porque hoy en día se está viendo la noticia, es el hijo golpea a la mamá, el hijo golpea al papá. Entonces estas cosas no son bíblicas, y por ende esa persona va a tener su retribución, va a tener su paga delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que honrar
a nuestros padres es sufrir las consecuencias que estamos haciendo. O sea, si usted no honra a los padres, va a tener una consecuencia grave, fatal. Pero si va a honrar a sus padres, va a tener una consecuencia de bendición. ¿De qué? De bendición y promesa de Dios. Habíamos quedado allí. Amén. Hoy empezamos el tema con respecto a las 4 leyes espirituales. Hoy empezamos cómo podemos ayudar a nuestros padres. Es una forma de nosotros preguntarnos cómo podemos ayudar a nuestros padres. Si usted tiene su papá, si tiene su mamá aún vivo, dele gracias a Dios porque los tiene vivos, porque es una gran bendición tenerlos vivos y que aún usted puede retribuir o puede corroborar o puede mejorar el trato en el cual usted está dando a su papá o a su mamá. Yo le invito para que usted reflexione y yo reflexione cómo realmente estamos amando o estamos tratando a nuestros padres. Amén. Y es importante, mis amados, porque Dios Todopoderoso nos quiere corregir y nos quiere mantener en libertad, en sanidad. Bueno, entonces la primera que Dios nos habla con respecto a la palabra de Dios es emocionalmente. Tenemos que trabajar esa palabra emocionalmente, ¿cierto? ¿Y cómo le vamos a tratar a nuestros padres? ¿Cómo podemos ayudarlo emocionalmente? Cuando ellos están en pruebas difíciles, ¿cierto? O cuando están en enfermedades o cuando están en comportamientos de estrés o alguna situación en la cual ellos no pueden estar en paz y en tranquilidad. Entonces ese hijo debe de no llegar, ay, pero papá, usted es esto o lo otro, ay, pero usted no sabe, es que usted no, entonces no, lo regaña, lo grita, entonces lo oprime al papá para que ese papá no exprese lo que está sintiendo. Pero el hijo que está honrando al padre, es una forma de ayudarle, es alientándolo con la palabra, orando por él, llenándolo, guiándolo, enseñándole y dándole palabra de tranquilidad, porque realmente así demos toda la palabra nosotros que le hablemos a las personas, pero realmente la palabra que nos llena de paz, guiado por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y usted como hijo de Dios, usted tiene que darle palabra a ese papá, darle esa palabra y darle de aliento, de fe y de seguridad a ese papá. Amén. Entonces mostrando amor hacia ellos y cómo ayudándole en los momentos difíciles. Ahorita estamos mirando momentos difíciles tremendos con nuestros padres. ¿Cuál es el momento difícil con nuestros padres? Que algunos no tienen que comer, algunos están abandonados por sus hijos, algunos están enfermos y la dificultad económica está difícil, pero ellos más que el alimento, más que todo otro, necesitan una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de consuelo, para que ese papá se sienta bien y se sienta seguro que ese hijo está con él. Amén. Entonces es una forma de honrar y amar a ese padre o esa madre que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Amén. Entonces es importante, mis amados, que nosotros amemos a esos seres que Dios nos dio y permitió que nos procrearan. Amén. ¿Qué otra forma podemos ayudar a nuestros padres? Verbalmente. ¿Cómo le vamos a ayudar? Verbalmente. Cuando los padres están equivocados en su manera de pensar o de manera de actuar, o sea que el hijo, ay, pero es que usted sí es no sé qué, y le dice cosas feas a la mamá. Ay, pero es que usted sí es bien anticuada, o cosas así feas que le dicen los hijos. Y entonces el Señor nos dice en su santa palabra que el hijo debe de ayudar a su mamá verbalmente, ayudarle con amor y con respeto, para que ese papá caiga en cuenta la dificultad o el error en el cual está, no con gritos, no con puños, empujones, no con ignorarlo, no con avergonzarlo, no con que
que se avergüence de ese papá. No, amados míos, Dios no mandó eso, más Dios mandó a que ese hijo ya tiene mayor conocimiento, mayor destreza en las cosas. Un ejemplo, hoy en día hay madres y padres que no tienen esa habilidad, como hoy en día un hijo coge un celular, un computador y manejan ese computador, se meten en programas, hacen todas las cosas que uno dice, wow, ¿a qué horas? ¿Verdad? Pero el hijo aquí va a ir a mamá, solamente a contestar y no puede contestar lo que debe de contestar, cuelga, porque aún no sabe manejar un celular táctil. Y entonces, ay, pero si empieza a gritarle, a raparle el celular. Eso no es así, amados míos. Lo que tiene que hacer ese hijo es enseñarle con amor. Y más si hay un celular que ya tiene de alta gama, digámoslo así, que puede mandar WhatsApp, que puede hablar por el WhatsApp, que puede mandar por Facebook, que puede hablar en el Facebook e inscribirlo o hacerle su Facebook a su papá, que puede hacer bien, o sea, conectado con las otras personas, aún para que se pueda recibir la palabra de Dios hoy en día. Tener esa paciencia de ese papá, para esa mamá, enseñarle cómo debe colgar, cómo debe dar una nota de voz, cómo debe escribir, qué es lo que tiene que hablar. Y todo eso verbalmente se debe hacer con amor, no con gritos, con empujos ni con insultos, porque Dios no le agrada eso, Dios no le agrada eso, amén. Entonces esto es otra forma de la cual cómo podemos ayudar a nuestros padres. Vemos allí a Efesios capítulo 6, versículo 1, el Señor nos habla, Efesios 6:1, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué tenemos que hablar? Cuando el niño le levanta la voz, cuando el joven le levanta la voz, o cuando le contesta dos piedras. Un ejemplo, la mamá lo reprende: no haga esto, Pepito. Si usted lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Eso no es honrar, eso es irrespetar, eso es levantarle falsos testimonios o refregarle el error que ha cometido ese papá, esa mamá. Eso es irrespeto, eso es deshonra. Entonces, todas estas pequeñas honras las cuales Dios nos está hablando, porque la persona que quiere realmente ser libre debe de cumplir esta ley en el nombre de Jesús. Debe de cumplir esta ley. De Efesios 6:1 nos enseña esta palabra tan importante, la cual Dios nos quiere liberar. Porque muchas veces ayunamos, oramos, amados míos, y estamos en la iglesia y ayune y ore y clámeale a Dios, quedamos libres en la iglesia, quedamos libres con lo que el pastor o la pastora ora por nosotros, quedamos libres con todo eso, pero si no cuidamos la liberación, y una de las formas de cuidar la liberación es cumplir las leyes espirituales que el Señor nos está enseñando hoy. El Señor Jesús llevaba a las personas siempre a reflexionar y siempre a reconocer su pecado, comenzando como aquella mujer adúltera. Esos hombres querían apedrearla y hacerle daño. Sin embargo, Jesús no hizo caso de lo que ellos estaban acusándole. ¿Y qué hizo? Después que dijo, tire la primera piedra, el que está libre de pecado, y nadie pudo porque su conciencia lo llevaba a que no podían hacerlo. Pero, ojo, él también esperó que todos se fueran porque él sabía que se iban a ir. Nada se le pasa por sorpresa. ¿Y qué pasó allí? Cuando quedó ella sola, ¿qué le dijo? ¿Nadie te condenó, mujer? Y ella dijo, no, Señor, nadie. Entonces, él que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, ¿qué le dijo Jesús? Usted quiere seguir siendo libre y que no vaya a morir en golpes, quedar como golpeada allí a punto de piedra. Mejor cuide esa salvación y no vuelva a pecar. Pero cuidar esa salvación, el Señor nos está dando la orden de obedecer las leyes de las cuales el Señor nos está hablando hoy en día. Amén.
Entonces, la otra forma de cómo podemos ayudar a nuestros padres es financieramente. Cuando nosotros vemos que nuestros padres, algunos no tienen cómo alimentarse, cómo vestirse, o aún algunos no tienen a dónde vivir, algunos están desamparados y los hijos sí bien vestidos, bien cuidados, bien comiditos allá en su casa con su familia, y los padres abandonados. Eso no es honrar, eso no es cuidar a nuestros padres. Amén. Cuidar a nuestros padres es cuando nosotros en todo momento estamos pendientes y velando por ellos, velando su alimentación, velando su salud, velando que si están poniendo su ropa, si tienen su ropa, si están bien, velando lo que ellos necesiten. Eso es bendición. Pero el hijo que abandona a su madre y a su padre, a pesar de que así haya sufrido abandono por ellos, por cumplir la ley, para guardar esa salvación, para guardar la liberación que Dios te ha dado, es mejor honrar a esos padres, es mejor perdonar a esos padres, es mejor hacer como Dios ordena en su santa palabra. Amén. Entonces lo podemos encontrar ahí mismo, Efesios 6:2, ahí mismo lo vemos, que honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento ¿con quién? Con promesa. O sea que Dios le dice, wea, si usted me cuida a esos ancianitos, si usted me guarda a esos ancianitos, si usted honra a esos ancianitos, si usted cuida a ese papito, a esa mamita, el cual yo utilicé ese vientre. Mire, me viene ahorita la palabra de Dios tan linda, tan preciosa, que Jesús cumplió esa promesa aún estando en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué hizo? Jesús le recomendó a su madre, a Juan, y le dijo, hijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. ¿Qué le dijo? Juan, cuida a mi mamá. Juan, mire, mi mamá quedó sola, está viuda, es la única que tengo. ¿Y qué hizo Juan? La recibió en su casa, la cuidó como si fuera su madre, y hasta el momento que María se fue para el cielo. Entonces Jesús no se fue y abandonó a su mamá a lo que él quisiera, a lo que él pudiera. No, él tuvo cuidado de guardar esa mamá, de cuidar esa mamá, de darle lo que ella necesitaba a esa mamá. Entonces, mis amados, Dios nos está enseñando algo tan importante, que esos hijos que te están levantándose ingratos, esos hijos que están levantándose en que no quieren velar por esos padres, que aún viéndolos con esas necesidades que tienen, que solo piden y piden, que parecen garrapatas o parecen esos animalitos. Yo le digo a alguien, le decía a alguna mamá que hablaba conmigo, esa hija suya parece como fuera usted o la mamá cangrejo, ¿sí? Sí, porque solamente espera que la mamá le dé, que lo poquito que tiene la mamá va y le quita a la mamá. A ver, de ser lo contrario, lo que tiene la mamá antes le debe multiplicar lo que le está dando a la mamá. Y eso no, entonces los cangrejos, ¿qué hacen? La mamá cangrejo pone los huevos y los huevos nacen, y esos huevitos, esos bebecitos cogen y empiezan a comerse en esa mamá. Hasta que no queden ni un pedacito de mamá, ahí sí salen los hijitos a salir a defenderse en solos. La mamá entrega absolutamente todo, su cuerpo, su vida, todo para que esos hijos vivan. Pero llegan a una edad adulta, una edad ya de 40, 30, 25 años, una edad que ya se pueden defender y que tienen forma de tener ingresos, y que de haber de ayudarle a la mamá, siguen pidiéndole a la mamá, siguen sacándole lo poco que tiene la mamá. Son hijos que están igual como los cangrejos, sacándole lo de haber de ayudarle, les está sacando lo que tienen. Entonces, amados, así no viene la bendición. Así no viene la bendición. Dios no mira y no puede bendecir a ese hijo. No puede cumplir esa promesa, porque dice la palabra en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. O sea, si el hijo no está obedeciendo, está desobedeciendo la palabra ¿de quién? De Dios.
Entonces, si está obedeciendo la palabra de Dios, pues no va a recibir la promesa la cual el Señor nos está dando, nos está prometiendo. Dice cuál es la promesa, está en el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gracias, hijo. Dice, para que te vaya bien y que sea de larga vida en la tierra. O sea, ¿por qué un hijo le va mal? Porque un hijo no funciona, no le va bien espiritualmente, no le va bien económicamente, está mal en el hogar, está en eso. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo una ley. Y la ley, dice el Señor, honra a padre y a madre. Ayúdelos, bendícelos, guárdelos. Y dice el Señor en su palabra, tiene que darle el dinero que ellos necesitan, provee ese dinero que necesitan. ¿Sí? Entonces, amados, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta palabra, porque muchos dicen, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me va esto y lo otro? Pues miremos a ver si fuimos obedientes a la palabra de Dios y hemos obedecido al Señor, honrar a ese papá, le hemos ayudado, le hemos ayudado emocionalmente, le hemos ayudado verbalmente, le hemos ayudado financieramente. ¿Qué hemos hecho con esos padres? Es una pregunta de la cual cada uno debe responderse, porque yo no puedo responder por la suya ni tú por la mía. Delante de Dios tenemos que ir a Dios, a nadie se le engaña. A Dios nadie se le engaña. Así que, hijos, si ustedes no están honrando a sus padres, lo mejor que pueden hacer es obedecerle. Lo mejor que pueden hacer es honrarles y ayudarles con lo poco o con lo mucho que tengan. Les debe de ayudar a esos padres. Amén. En el nombre de Jesús. Encontramos la palabra de Dios, beneficios de cumplir esta ley. Entonces, la primera ya lo habíamos hablado. El primer beneficio que vemos de cumplir esta ley es que que nos va bien en todo y que tenemos larga vida. O sea, que si el enemigo quiere destruirte, matarte por X, Y cosa, uno puede clamar, o Dios puede ver que ese hijo no es el día de muerte, porque puede largar sus días, como le hizo con Ezequiel. ¿Qué le hizo? Él le alargó 15 años más. Amén. Entonces, ¿qué hizo Ezequiel? Porque él obedeció, o sea, que él honró al papá y la mamá. Porque él se volteó a la pared y le dijo, Dios, acuérdate desde que yo he sido digno, que he caminado contigo, y le acordó a Dios lo que él hacía, lo que él fue y lo que hacía delante de Dios, que nunca desobedeció y fue recto en las cosas de Dios. Entonces Dios se acordó de esa promesa que le iba a alargar la vida, y ¿qué le hizo? Le largó 15 años más. Y no solamente eso, sino que fue prosperado. Y él no fue, en momento dado, escúcheme bien, no fue llevado a lo que sucedió, sino fue su pueblo después de él. Porque la promesa estaba ahí, él cumplió la verdad. Él cumplió la verdad. Así que, mis amados, dejemos de amarrarnos y ayudémosle a nuestros padres. Démosle lo que ellos necesitan en alimento, en vestuario, en todo lo que ellos necesitan, démosle. Ellos algún momento dejaron de comer por ayudarnos a nosotros. Yo no sé si usted nunca tuvo un papá, pero sí tuvo a alguien que lo hizo, que pudo hacer el papel de papá. Pero lo hizo, y ese que hizo el papel de papá, ese es el que tenemos que honrar. Y aún si no lo hizo ese papá, también tiene que honrarlo, también tiene que respetarlo, también tiene que perdonarlo y amarlo. Amén, para que cumpla esa palabra y sea de gran bendición en nuestras vidas. Entonces, amados míos, en el nombre de Jesús, Dios nos está enseñando algo muy importante de estas leyes espirituales. La segunda ley que el Señor nos está enseñando, en el nombre de Jesús, es, pero yo quiero, el Señor me lleva a esta palabra, yo no sé por qué, pero no la tenía en el corazón, pero el Señor me la lleva ahorita, me dice, y yo quiero que ustedes me la ayuden a buscar. Y dice que había un hijo, y yo sé que está en Números o está en Éxodo, había un hijo que era contumaz y rebelde con los padres. Hijo de contumaz y rebelde con los padres. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió Dios con ese hijo que era contumaz y rebelde con los padres?
Yo quiero que usted me lo encuentre y me le diga a ver qué fue lo que pasó. Eso es lo que le sucede al hijo que no honra, que no respeta, que no valora, que no ama, que no ayuda a ese papá, que desobedece la palabra de Dios. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Vamos a ver si lo encuentro yo un momentico. Sí. ¿Qué dice? Deuteronomio 21:18. Aquí mi hija me la encontró. 21:18. Capítulo 21, versículo 18. No quiero porque yo dije las consecuencias que suele pasar cuando un hijo es desobediente. Amén. Es un hijo que no honra a un papá, un hijo que parece hijo que pone a la mamá como si fuera mamá cangrejo. ¿Ah? Eso no es así, amados míos. Usted dice la palabra de Dios que dice así. 21, ¿qué, mi amor? 18. Dice. Dice así. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y viéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así que quitará el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué dice el Señor? Corta a esa persona largamente. O sea, si va a vivir 5 años, vive 2 años nomás. Porque Dios corta lo que es malo, lo que no es. Pues estamos hablando, a no ser que ese hijo se arrepienta, a no ser que ese hijo quiera realmente obedecer la palabra de Dios y honrar y respetar a ese papá, obedecerle y ayudarle al papá. Yo no sé, el Señor me ha hablado de esta palabra ahorita, así que yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo le invito. Usted que está escuchándome, y si usted que no obedece, no honra al papá y no honra a la mamá, yo le invito para que haya un arrepentimiento delante de Dios y que empiece a obedecer a Dios, perdonando primeramente a ese papá, a esa mamá, y ayudando a que Dios haga la obra en sus vidas, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí seguimos en el nombre de Cristo. Gracias, hija. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces seguimos con la segunda ley. No juzgar para no ser juzgados. No juzgar para no ser juzgados. Lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice la palabra de Dios. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Esta es la ley de la cual el Señor nos está hablando, y nos está hablando en la ley de Antiguo Testamento, está hablando en el Nuevo Testamento, en el cual el Señor Jesús vino a probar, vino a decir que sí se podía obedecer esta palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que no juzgar y no seréis juzgados. ¿Y qué significa juzgar? Hacer juicio es sentenciar o condenar. Hacer juicio, sentenciar o condenar. Mateo 7:1. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados,
porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces el Señor nos habla de que el juzgar es mirar nuestros propios defectos en la otra persona. Y empezamos a mirar y a mirar y a mirar los defectos y empezamos a condenar. ¿Qué significa también juzgar? También significa ponerse en posición de juez para decidir la culpabilidad o inocencia de otra persona. O sea, se sienta en la silla del ¿quién? Del juez. Se sienta en la silla del juez, la cosa que el Señor no nos ha llamado a hacerlo. No nos ha llamado a decir, no, Pepito se puso una ropa amarilla y tenía que ponerse ropa azul. Eso se ve mucho en los colegios, en las clases. Los niños llegan tarde y dicen, profesora, Juanito llegó tarde. Se sentó en el sillón del juez de haberse quedado callado y ya. Bueno, el que le toca anotar al que llega tarde, pues listo, ese ya tiene la autorización del profesor para anotarlo. Pero el que menos uno piensa que habla, a ir a juzgar al otro, dice, ay, profesora, llegó sin zapatos del colegio, llegó con unos zapatos rojos, de verde negros. Sí, se ve mucho en los colegios, sin contar en los hogares, sin contar en las iglesias y de otras partes. Entonces es ahí donde nosotros nos sentamos en el juez, empezamos a criticarle, a murmurarle, a decirle, no, pero esta persona no, mire, se ríe feo de haber de hablar de esta manera, de haber de hacer esto, lo otro. O sea, juzgan y miran sin conocer realmente la condición de esta persona. Vamos a mirar Lucas capítulo 6, 37. Lucas capítulo 6, versículo 37, ya lo habíamos mirado, mira. 6:37. Así es. Dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice 37, amados míos. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, y ya lo habíamos sabido, y no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Cuando nosotros no estamos en disposición de perdonar, vamos a empezar a mirar los defectos y no las cualidades de la persona en la cual estamos observando. Y empezamos a mirar esa persona, los errores más relevantes que realmente las cualidades y lo positivo que esta persona está haciendo en ella. Es importante, mis amados, que tenemos que, dice la parte B, perdonad y seréis perdonados. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos realmente tratando a nuestro prójimo, cómo usted está tratando a su esposa, a su esposo, cómo está haciendo las cosas, si la forma que le está haciendo llamar la atención o hacerle caer en un error, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ahí Dios nos está hablando a todos. Yo no sé, a mí me está hablando, yo no sé si usted lo está haciendo. Y si usted ve que realmente lo está haciendo mal, aunque usted tenga la razón, tiene que pedir perdón, porque no es la forma con la cual se debe hacer, porque muchas veces nosotros, por el afán de que esa persona se corrija, estamos juzgando y haber de ayudarle, de haber de suplir una necesidad de la cual Dios para eso nos ha colocado. Pero menos un ejemplo, la esposa con el esposo. El esposo se equivoca y se equivoca y se equivoca, y a vez de llegar y decirle, mi hijo, mira, o esposo mío, como le diga, peluchito, o como le diga, no sé cómo usted le dice a su esposo, le dice, venga, usted por qué usted corrijamos en esto, lo otro, y no, lo que hace es juzgar, usted hizo, usted lo, esto no, y mire a ver, o sea, el dedo señalador, el dedo condenador. Entonces, estamos mal. Yo sé que tenemos la razón, pero Dios nos está hablando que si nosotros no tenemos esa virtud de poder mirar y perdonar aunque haya la ofensa,
está ahí todavía el dolor y la persona va a sufrir consecuencias. Dice la palabra del versículo 38, dad y os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, como ustedes le des tratado, así le van a ser tratados. Entonces el Señor nos habla en el nombre de Jesús, mis amados, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos hablándole a ese hijo? ¿Cómo le está hablando ese hijo a ese padre? ¿Cómo le está hablando esa esposa a ese esposo a esa esposa? Si hay agresividad, si hay grosería, si hay palabras maldicientes. No tiene que haber palabras groseras, sino maldicientes, decirlo mal. ¿Sí? Todo esto tenemos que mirar cómo estamos para poder conservar, mis amados, la bendición de la libertad. Amén. La bendición de la libertad. Entonces, mis amados, dice Mateo 7, 1 y 2, en el nombre de Jesús, que nosotros tenemos que dejar de juzgar al otro, perdonar al otro, seguir adelante, seguir con el otro. Ya lo habíamos leído, pero no nos hace daño volver a repetir la dosis. Amén. 7.1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Y ya miramos, no mire el defecto del otro, sino mira primero la viga que hay en nuestros ojos para poder mirar el defecto del otro. Amén. Entonces Dios es grande para enseñarnos hoy y no dejarnos llenando nuestros corazones de ira, de enojo. Porque ¿qué nos ganamos con orar? Ay, Señor, yo renuncio, yo declaro, y usted ora y puede haber liberación, vomita y puede hacer todas las manifestaciones de liberación que hayan. Pero si no estamos conservando esa liberación, la mismo está diciendo el Señor en su palabra, me lleva la palabra, no botarle las perlas a los ¿qué? A los puercos. Es esa la persona que no guarda, no conserva la liberación, no conserva lo que Dios está haciendo en su vida. Y dice, el perro vuelve a su vómito. O sea que, mis amados, nosotros no estamos para estar jugando hoy sí, mañana no, hoy sí, pasado año no. Vamos a tomar determinaciones, vamos a tener que tomar decisiones si estamos o no estamos, somos o no somos. Dios no está, ya estamos en los últimos tiempos de la venida de Jesucristo. En los últimos tiempos está la situación difícil, atmosféricamente el enemigo se ha levantado de una manera impresionante, has querido aplacar, ha colocado desánimo, ha colocado desamor, ha colocado tantas cosas, pero ¿sabe por qué? Porque hay puertas abiertas que el enemigo sabe cuáles son las puertas y está usando esas puertas para oprimir a los hijos de Dios, que no puedan orar, para que no puedan ser esas personas efectivas en la oración. Sí, mis amados, en el nombre de Jesús. Entonces, riesgos de juzgar a otro. Si alcanzamos, sí. Riesgos de juzgar a otro. Cuando juzgamos incorrectamente, ¿cierto? Juzgamos, como dice la palabra de Dios, que juzgamos con la apariencia de la persona. Con la apariencia de la persona, juzgamos con la apariencia de la persona. No está bien, amados míos. No está bien. En el nombre de Jesús no está bien. Porque es el Dios vivo. Es el Dios vivo el que está. Ese es el que está en nosotros y Él quiere que nosotros actuemos, hagamos, pensemos como Él es, no como nosotros nos parece, porque entonces nos estamos engañando, estamos viviendo una vida religiosa. Amén. Entonces tenemos que mirarnos en nosotros mismos, ¿qué es? Ni no hacerlo como dice aquí la palabra de Dios, que la persona se fija en lo que ve físicamente. Pero Dios, ¿qué dice en su palabra? Vamos ahí
en la palabra de 1 Samuel 16:7. Karen, pásame las citas bíblicas que están ahí, sí, que no las tengo. Entonces, la palabra dice el Señor en la palabra de Dios, dice en 1 Samuel 16:7, dice así: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La persona, por estar mirando físicamente, por eso, escúcheme bien, por eso se equivoca y juzga a su prójimo. Juzga a su prójimo, amén. Entonces el Señor nos está hablando, mis amados, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en juzgar, porque Dios no está juzgando a nadie, Dios no vino a juzgar a nadie. La palabra es el que juzga y condena a la persona. Es la palabra de Dios la que usted, el que le va a decir, por la palabra vamos a ser salvos o vamos a ser condenados. Así que nosotros no nos tenemos que ponernos en ese plan de juzgar y condenar al otro, que se equivocó, que no se equivocó, que dejó de hacer, que esto, lo otro, en el nombre de Jesús. O sea que vamos allí. Entonces el Señor nos habla en esta noche que tenemos que tener mucho cuidado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Un ejemplo. Si vemos una persona que se está equivocando porque por X o Y situación, ¿qué tenemos que hacer? Esa persona, ¿qué tiene que hacer? Orarle, pedirle al Señor: Señor, mira a la persona que se está equivocando de esta o X, Y manera, y orarle a Dios, porque Dios es el que conoce el corazón, por qué lo está sucediendo eso. Pero ligeramente nosotros le condenamos y no le damos la oportunidad de que Él se corrija o que haga las cosas. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué viene la palabra de Dios? La palabra, cuando nosotros empezamos a juzgar, no va a venir así nomás. Es una consecuencia tremenda, mis amados. Entonces viene juicio. El juicio viene ¿por qué? Va acompañado de ¿qué? De envidia y celos. Y lo encontramos en 1 Corintios 3:3. Gracias, Karen. 1 Corintios 3:3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dice que el que está juzgando al otro, está juzgando como hombre carnal, no como hijo espiritual. Y aquí estamos hablando con los hijos que son espirituales, y el que no es espiritual, entonces yo le invito para que reciba a Jesucristo, para que el Espíritu Santo le acompañe y le guíe en su decisión, en un caminar de verdad. Entonces dice el Señor en 1 Corintios, dice el Señor en su palabra, que cuando hay disensiones, cuando hay pleitos, cuando hay contiendas, es ahí que todavía la carne está levantada, está haciendo lo que no debe hacer. Entonces lo primero que viene es juicio, ¿cierto? Es los celos y envidia. Entonces lo primero aquí estamos mirando, ¿sí? Porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Qué hay? Celos, contienda, disensiones. O sea, mire cuando la persona empieza a juzgar a otra persona, los demonios que se le entran. O sea que, mis amados, si vamos a ser libres, tenemos que cumplir esta ley, no juzgar a otro. No juzgarlo por nada, si esté parándose de cabeza, haya problema él. No estamos de acuerdo, corra, arrodíllese delante de Dios, y así usted evita problemas delante de Dios, y su vida va a continuar en liberación. Amén. Santiago 3:14. Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago capítulo 3, 14, dice la palabra de Dios:
Dice así: pero si tenéis celos amargos, mire lo que dice la palabra de Dios, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no diga que usted es libre, no diga que Dios, el Espíritu Santo está ahí, no diga que eso, porque si hay toda esta hora de las tinieblas, que hay perturbación, hay daño en nuestros corazones, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y mire, vamos a mirar el versículo 15, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué es lo que hay en esa persona que está en esa situación de celos? Que está la falta de ¿qué? De celos y resentimiento y todas aquellas cosas. Hay demonios allí. Así que, mis amados, cuando juzgamos tenemos el peligro de que estos demonios vuelvan otra vez a anidarse en nuestra alma, en nuestro corazón. El juicio puede ir acompañado de ¿qué? Falta de perdón. La falta de perdón. O sea, cuando la persona empieza a juzgar, a hacer juicio contra el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, va a venir un espíritu inmundo llamado falta de perdón. Mateo 6:15. Mateo capítulo 6, versículo 15, dice la palabra de Dios: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que mire hasta dónde llega el espíritu de juzgar a otra persona, condenar a otra persona. Estamos metiéndonos en graves problemas, porque la falta de perdón entra allí y no vamos a poder ser perdonados. Y si no vamos a ser perdonados, si no somos perdonados por el Padre Celestial, vamos a ser ¿qué? Condenados. Ahí mismo en Mateo capítulo 18, 18:35. 18:35. Dice la palabra de Dios: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué dice? De todo corazón. No es perdonarlo hoy y mañana ya no lo puedo mirar, pasarme, el hermano viene por una acera, por la acera misma donde yo vengo caminando en la calle, y como lo veo de lejos me paso a la otra acera. Y si tengo un sombrero bien largo, entonces bien ancho, me bajo el sombrero para que no me vea. O si tengo unas gafas oscuras, me hago que no me ve. ¿Sí? Todo eso el Señor está viéndolo, porque Él está mirándose el corazón de la persona. Amén. Marcos 11:26. Marcos capítulo 11, versículo 26. Dice la palabra: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sigue. ¿Qué es juzgar? ¿Qué juzgamos? ¿Qué juzgamos? ¿Qué es lo que nosotros habitualmente hacemos para juzgar? ¿A quiénes juzgamos? Bueno, yo hice una lista aquí, encontré una lista muy concisa, pero hay otras que también podemos mirar. Ay, santo, se me devolvió la cita, Karen. Entonces aquí la palabra de Dios nos podemos decir que hemos visto algunas áreas que nosotros juzgamos a las personas, juzgamos a denominaciones. Ahí usted puede estar mirando en la pantalla. Eso es lo que nosotros particularmente nos fijamos, en lo cual Dios no nos manda a hacerlo.
Dios nos manda a orar para que esa situación de este país, la situación de esa iglesia, la situación de ese hermano, de ese pastor, Dios nos ordena es a orar, a no venir y a comentar con el otro hermano y venir a levantar. Y si hay unas personas que antes colocan memes, coloca memes y con la situación de la persona, y eso no debe de ser así. Eso es pecado delante de Dios, es desobedecer la palabra de quién, de Dios. ¿Qué juzgamos? Entonces Mateo 16:14, vamos allí a Mateo 16:14, voy a dejar este celular acá que ya me cansó. Mateo 16:14, dice así la palabra de Dios. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Que vamos a leerlo del comienzo, vamos a leerlo por aquí, vamos a ver acá para acá, entonces acá. Aquí vamos a verlo para que ustedes lo entiendan bien. Sí, es Mateo 16:14, yo estoy mal. Bueno, listo. Entonces dice la palabra desde el 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún si os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí es donde empieza el juzgar. Ellos empezaron a decir, póngale, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, uno Juan Bautista, el otro Elías, el otro Jeremías, otros algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy? O sea que ellos están preguntando, Jesús está preguntando, ¿qué dice el pueblo de mí? ¿Por qué? Porque la gente tiende a juzgar. ¿Tiende qué? A juzgar. Pero Jesús se fue más cerca de lo que ellos pensaban. Porque les preguntó a las personas que vivían con Él, que andaban con Él, que caminaban con Él, día y noche estaban con Él. Entonces le preguntó a los discípulos, le dijo, y les digo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? O sea, para que juzgaran ellos también. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados, podemos seguir mirando la palabra de Dios, como Jesús quiso hacerle entender a los discípulos que no era para juzgar, porque Él, aún siendo el mismo Dios, el mismo Hijo Jesucristo, del Hijo Dios viviente, ¿cierto? El mismo Dios verdadero. ¿Qué pasa allí? Él fue juzgado por las demás personas. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios aquí en esta palabra? Que esto aún así sigue la situación de las personas, juzgan según sus características, según lo que ven, pero no dejan que sea el Espíritu Santo revelándole lo que realmente está sucediendo en XY situación. Así como dijo el Señor en la palabra, la parte B, en el versículo 17,
Dijo la palabra, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que no nos aceleremos en juzgar lo que estamos viendo. Solamente dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Dice la palabra de Dios, ¿qué juzgamos? Entonces dice, juzgamos organizaciones. ¿Qué juzgamos? Organizaciones. Y lo encontramos en Mateo 7, 15 y 20. Mateo, la persona hoy en día lo hace fácilmente, esa empresa, esa ciudad, esa cooperativa, esto y lo otro, y fácilmente se delira en hablar cosas que no tienen fundamento, ni que aún son verdades. Entonces el Señor nos habla, Mateo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Así que no nos afanemos. ¿Qué es esa empresa? ¿Qué organización es esa? ¿Qué es esto, lo otro? No, esperemos cuál es el fruto, el cual se va a dar de eso que estamos juzgando, estamos mirando. Así estemos o no estemos de acuerdo, tenemos que mirar. Si es un fruto bueno, pues es algo bueno y gloria a Dios. Si es un fruto malo, pues empecemos a orar y a interceder, porque el único que puede cambiar y transformar una organización es Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 21. Creo que vamos a dejar ahí porque Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes compartan esa palabra. Si ustedes ven que hay bendición para su vida, compártala, porque nosotros no nos podemos quedar ni con la gloria de Dios, ni con las bendiciones que Dios nos da, porque Dios nos lo da para compartir. Amén. No menosprecies las profecías, dice el Señor en su palabra. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Examinar lo qué? Todo y retener lo bueno. O sea, usted tiene derecho de examinar, pero no de hablar. De decirle delante de Dios, Señor, está pasando esto en esta casa, en este trabajo, en esta situación, pero ojo con ponerse a hablar, ojo con hablar mal, ojo con murmurar y criticar, porque se le abre las puertas a los demonios otra vez. Amén. Naciones, también miramos que las naciones también son juzgadas. Juan 7, 24. Juan capítulo 7, versículo 24, dice el Señor en su santa palabra. Capítulo 7, versículo 24, dice la palabra de Dios. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si usted ve que estamos, dice las naciones, ¿cuánta gente está juzgando, cierto, a nuestro país por la situación que está viviendo? ¿Cuánta gente se ha levantado en juzgar a nuestro presidente? ¿Cuánta gente se ha estado juzgando a todas la policía, los ejércitos y a los que están en eminencia? Pero ¿por qué no miramos también la situación interna? ¿Por qué no oramos al Señor para que Dios haga algo en esa ciudad, en las personas que Dios pone por autoridad? Porque si es ese Señor que está como presidente, que está como gobernador, que está, es porque Dios lo ha permitido así. No hay nada que sea fuera de la voluntad de Dios. Amén. Entonces nosotros como pueblo tenemos que mirar que si nuestra nación está bien o está mal. Si está bien es porque hemos orado mucho. Pero si está mal es porque el cristiano le hace falta más oración, más ayuno, más entrega con Dios, más revelación
con Dios, amén, más relación con el Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El justo juicio viene de dónde? Del cielo, amén. Entonces dice que también juzgamos a líderes, Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Segunda de Corintios capítulo 6, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice la palabra de Dios, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué tenemos que hacer? Que si usted está viendo que es una mala doctrina, no se ponga a hablarte contra esa mala doctrina, simplemente ore. Pero usted sabe que hay una mala enseñanza allí. ¿Qué tiene que hacer? Apártese. Así de sencillo. No se siga contaminando su espíritu. Y ahí Dios va a obrar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que también miramos aquí, que juzgamos política, el político. ¿Y qué nos dice el Señor con respecto a la política? Que hay tanta y hasta cartones, carteleras y programas y bueno, cuanto afiche puedan sacar en contra de las personas que están en eminencia. Y eso no es de Dios, amados lindos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo, ¿dónde está mi Primera de Timoteo? Capítulo 2, ya vamos a terminar, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es ahí donde usted le agrada a Dios. No participemos. Mire, si usted participa, ve un meme, ve algo que el presidente así con la cara patas arriba. No, amados. No participe, no se burle, nada de eso, porque usted está abriéndole puertas al diablo y está metiéndose el espíritu de juicio y entra con todos sus demonios. Aunque usted haya quedado libre, vuelve otra vez a llegar esa hora de las tinieblas a poseer nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Así que no participemos de la injusticia. Mejor dice el Señor que nos exhorta que hagamos oración, ruego, súplicas por esas personas. Amén. Que el Señor los salve y los guarde. Jefes, ¿qué dice el Señor en su palabra? Filipenses 2:2. Filipenses capítulo 2:2. Dice la palabra de Dios: completad mi gozo teniendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué dice el Señor? Que sintamos la misma visión. Si usted tiene un jefe, si usted tiene no sé, como le llamen, un líder o una persona que es autoridad sobre usted, y una empresa tiene misión y visión, una empresa tiene orden, tiene personas de autoridad y otros que tienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Irse a la visión y la misión de esa empresa, para que esa empresa prospere y pueda caminar bien, y pueda que, como la empresa prospera, entonces va a haber suficiente trabajo para usted y para su hermano, para el amigo, para la persona que usted conoce, para aquellos que están capacitados. Amén. Pero la misma persona se encarga de dañar la misma empresa. Yo lo he visto, lo he vivido. La persona, como ve que hay una falencia en la empresa, empieza a hablar mal de la empresa, empieza antes a ayudar acerca de la empresa, y queda él sin trabajo, queda las otras personas sin trabajo, y queda
un desempleo y una economía totalmente rota. ¿Por falta de qué? De sabiduría y de tener una visión, una misión unánime. Amén. El cónyuge, estamos mirando sobre el cónyuge, Efesios 5:25. Efesios, mire todo lo que el Señor nos está hablando para poder conservar esa liberación de la cual hemos llevado este estudio, amados míos. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque si estamos llevando y oramos hoy quedamos libres y ya mañana estamos haciendo cosas contra las leyes de Dios, pues lógico que va a volver otra vez la situación lo mismo. Entonces estamos para mantener esa liberación. 5:25, Efesios 5:25, dice la palabra de Dios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la ley? Que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia, o sea, incondicionalmente. Aunque esté el pecado, aunque haya lo que haya en ella, esa persona debe de amar a esa persona. Igual la esposa, obedecer y honrar a ese esposo. Son leyes espirituales las cuales el Señor nos está dando la orden en el nombre de Jesús. Pastores, Hebreos 13:17. Hebreos capítulo 13. Se me acaba la batería acá. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y ya terminamos. Capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para los que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confirmamos. No, espérate, aquí está, dice. Es el 17, sí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que obedecerle, sujetarnos a ellos, y en una parte también dice que imitar su fe. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces dice la palabra de Dios que tenemos que obedecerle, llevarle, no ponernos en rebeldía contra ellos, contra ese pastor, contra esa pastora, aunque ellos hayan falencia, aunque haya debilidad, porque todo ser humano tiene dificultades y tiene falencias. Amén. Que cuando el oveja, el líder, tienen que orar por ese pastor para levantarlo, para ayudarlo, para que el Señor lo guíe, le dé la sabiduría, el Señor lo sane, lo libere. Amén. Porque dice la palabra de Dios aquí, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea que ellos, nosotros los pastores, le vamos a dar cuentas a Dios por sus vidas, por la salvación de ustedes. Nosotros por eso estamos aquí dándole la palabra, delante de Dios estamos dando la palabra para que ustedes puedan alimentarse y puedan tener fortaleza y puedan ser salvos. Amén. Dice: como quienes han de dar cuentas, para que los que hagan con alegría. O sea, nosotros tenemos que darle cuentas a Dios por ustedes. Pero no solamente eso, también vamos a mirar algún día también los deberes de las ovejas. Amén. También las ovejas le van a dar cuentas a Dios por sus pastores. Bueno, denominaciones, primera de Juan 4:1, y terminamos ahí. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto de conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Entonces, mis amados, el Señor nos habla que las denominaciones, no le pongamos a hablar que esta denominación, no, mira, el Señor Jesucristo viene por un pueblo, no por X, Y, Z denominación, Él viene por un pueblo santo, puro, lavado, redimido con su sangre poderosa. Él viene por un pueblo que ama, adora y obedece su santa palabra, que la presencia de Dios permanece en ella. Ese es el pueblo que viene. Él no viene por X denominación, Y dominación, Z dominación. No, Él no viene por ella. Él viene por una iglesia. Iglesia significa todos los que estamos profesando la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Así que, mis amados, de hablar por esto, primero probemos si son o no son de sana doctrina. Si son de sana doctrina, aleluya, gloria a Dios. Donde usted, Señor, lo plantó, quédese ahí plantado. No se ponga a brincar de aquí a allí en una iglesia, en otra iglesia, porque trae confusión. Yo le doy un ejemplo, si usted pone una matica, la siembra 8 días en una matica, en una matera, a los 15 días va y la arranca y ya no me gusta la matera y la pongo en otra matera. A los 15 días vuelvo y le quito la tierra y la siembro en otra matera. ¿Usted qué dice? ¿Esa mata cómo se vuelve? Tiene 2 riesgos, que se muera o se achila y nunca va a crecer. Eso le suele pasar a los que están de iglesia en iglesia, brincando aquí, brincando allí, y se les mete un espíritu de confusión. Lo mejor que podemos hacer es orar por esas personas que están equivocadas. Ayer yo escuché una predicación y vi algo que no me llamó la atención, algo que yo no estuve de acuerdo, pero yo no me puse a comentar ni decir, sino me fui adelante de Dios y le dije a Dios, Señor, esta persona está equivocada. Y mire cuántas personas están detrás de ella realmente recibiendo una equivocación. Que tenga misericordia y que el Señor le revele la mentira que estaba diciendo. Amén. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que probar los espíritus. Eso es todo lo que usted tiene que decir. Si es de Dios, bien, y si no es de Dios, también, pero no se quede en confusión. Para eso tenemos al Espíritu de verdad en nuestras vidas. Bueno, no sé, ya llegamos hasta ahí. Vamos a orarle al Señor en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre ha sido su santa y hermosa misericordia. Amén. Levantemos nuestras manos y le vamos a darle gracias a Dios. Y si usted aprendió algo de esta palabra, yo le invito para que usted comparta este audio, comparta esta palabra en el Face, en el Instagram, en el Messenger. Le dejo tarea, todos los días le dejo tarea, 20 personas mínimo, para que usted los comparta. 20 personas que usted diga, mire, aquí están estas 20 personas y haga ejemplos, ¿no? Y dijo el Señor Jesucristo, orar por esas personas para que el Señor les abra el entendimiento, que esa persona llegue esa palabra, que si fue de bendición para su vida, que también sea de bendición para esa otra persona. Amén. En el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu santa misericordia. Hoy venimos, Señor, a creer, Dios de la gloria, que eres tú el único Rey de gloria, el que hace la obra en nuestros corazones, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado sobre las leyes espirituales, la de honrar a nuestros padres y no juzgar, Señor amado. Te doy gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, para no seguir, Señor, condenados. Hoy somos libres y ya mañana, Señor, caemos en la misma trampa, de la misma, Señor, condenación y atadura del diablo, Señor. Hoy te pido, por favor, que ores en mi vida y te pido perdón. Dígale, Señor, yo te pido perdón si he dejado de honrar y respetar a nuestros padres. Igualmente te pido perdón si he juzgado, he condenado a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra familia o a otras denominaciones, así como usted aquí encontramos, Señor, en tu palabra, Dios. Hoy te pido misericordia y lávanos con tu sangre preciosa. Hoy, Señor, te pido que me ayudes porque yo quiero permanecer, así como dijo tu palabra. Señor, le dijiste a esa mujer, vete en paz
pero no peques más. Así yo quiero, Señor, no seguir pecando. Yo quiero, Señor, tu palabra. Yo quiero que tú mores, Señor. Tu presencia es lo más importante que hoy, a partir de hoy, debo de tener en mi vida. Hoy te pido, Señor, que me laves con tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que me lleves a un arrepentimiento, a reconocer verdaderamente mis falencias, mis debilidades. Quiero, Señor, prepararme para la venida tuya. Dígale, Señor, yo me quiero preparar para la venida tuya. Yo no quiero ser presa del diablo, Señor. Ayúdame. Dígale, Señor, ayúdame. Abra su boca y el Señor la llena en el nombre de Jesús. Padre, te pido misericordia por cada alma, por cada vida. Te pido misericordia por mi casa, por mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, porque eres tú un Dios bueno y maravilloso. Padre, glorifícate. Tú eres grande, tú eres poderoso, eres hermoso, bello, precioso. En el nombre de Jesús, vamos a adorarle al Señor, vamos a glorificar su nombre, le vamos a dar su nombre, gloria y honra a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, bendigo tu nombre, bendigo tu grandeza. Oh Santo Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh Padre, eres grande, poderoso, cuán grande es tu amor, Señor, que nos hace ver nuestros errores, nos ayuda, Señor. Revela, Padre bendito Dios de los cielos. Padre, gracias te damos porque en tus manos santas estamos, Señor amado. Mi alma te adora, Padre, porque tú eres Dios grande, maravilloso y fiel. Te adoramos, amado mío. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias, Padre, por hablarme, por enseñarme. Gracias, amado Dios, por estar con nosotros, Señor mío. Te amo, Padre mío, te bendigo. Tu amor es grande, maravilloso y fiel, Señor. Tu sacrificio vivo y verdadero, Padre. Señor amado, bendito Dios. Dejaste el cielo para, Señor amado, y llegaste a la tierra para salvarnos, para liberarnos, Señor, para darnos la libertad completa, plena, Señor amado, en ti, Señor amado. Dios grande y poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te adora, te bendice, Dios. Padre, bendigo a las personas, Señor, que están en esta noche alabando tu nombre, bendiciendo tu grandeza. Cuán grande es tu amor, amado mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Bueno, le habló la pastora Eliana. Les bendigo en el nombre de Jesús, les deseo los mejores éxitos en tu vida y ponga la palabra en obra y vas a ver el cambio sobrenatural que va a haber en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga, Dios los guarde, compartan esta palabra en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a saludar a mis amados en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por los que se quedaron, por los que están esta noche. Wow, gloria a Dios. Le damos honra y adoración a Dios por su fidelidad, amados míos. Damos gracias a Dios a Carmen Cruz. La saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a Carmen en el nombre de Jesús. Igualmente saludamos a Danji Alba Murillo en el nombre de Jesús de Nazaret. También saludamos a Claudia Patricia. Amén. Claudia Patricia así dice que Él es nuestro ayudador. Igualmente saludamos a la hermana Luz. Bendiciones, amada. Dios te bendiga grande y poderosamente. Igualmente saludamos a Dani. Bendiciones, Dani. Igualmente saludamos al hermano Víctor. Dios te bendiga, hermano Víctor. Igual saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret a Daniel. Daniel, que seré fiel. Daniel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué bueno, Daniel. Sigue adelante, que Dios tiene grandes cosas. Saludamos a Marina Cediel. Marina, te bendigo en el nombre de Jesús, Marina. Igualmente saludamos a Lucero Meneses. Señor Lucero, siga pidiéndole al Padre. Igual nosotros estamos orando por esa restauración de ese hogar, de ese hijo, y por guardarlo de todo peligro en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, lo seguimos orando hoy juntas. No vayas a fallecer la oración, porque nosotros con los de intercesión estamos orando también por ellos. ¿Listo? Entonces sigue, pero le voy a decir algo, corrijámonos.
Para ver la gloria de Dios tenemos que corregirnos. Lo que Dios te está hablando, vaya corrigiéndose, que Dios va a hacer la obra. Igualmente saludamos a Patris Sandoval. Buenas noches. Dios les bendiga, pastora y hermanos. Amén. Patris, te bendigo en el nombre de Jesús. Igual saludamos a Patricia. Dice a Paolo López. Dice, buenas noches, pastora. Pido oración por la restauración de mi hogar. John Gómez. Amén, Patricia, Paola, estamos orando por él, en el nombre de Jesús. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Saludamos a Adelaida Ordóñez Jiménez. Dice, buenas noches, bendiciones. Pido oración por mi cuñada que está enferma del corazón para que el Señor le ponga un corazón nuevo. En el nombre de Jesús declaramos que por la llaga de Cristo es sana y es libre. En el nombre de Jesús, que envíe un ángel para que le ponga ese corazón en el nombre de Jesús nuevo. Amén. Yo le creo. Usted le crea, le da ida con nosotros en el nombre de Jesús. Albaluz García Estupiñán, en el nombre de Jesús. Saludamos, les bendigo en el nombre de Jesús, le damos gracias por su vida en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios también, dice Sandra Arrieta. Dice, gracias a Dios por su santa palabra. Te amamos, Rey. Bendice a los pastores y a toda la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Sandra Arrieta. Que el Dios Todopoderoso igual te retribuya lo que tú deseas por medio de este ministerio. Amén. Dios te devuelva 1000 veces más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús a Sandra Arrieta, Patris. En el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos gracias a Dios. Igual saludamos a Brigitte. En el nombre de Jesús, Brigitte, te bendigo. Dice, pastora, gracias. Pastora, gracias, Padre Celestial. Amén. Brigitte, Dios te bendiga. Dice, buenas noches, pastora. Gracias, Padre Celestial. Le damos gloria, honra al Padre Celestial. Aquí le mandamos besos, Brigitte, en el nombre de Jesús. Qué bendita. Te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bonita eres. Toda tierna en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios. En el nombre de Jesús declaramos que vamos a guardar y conservar nuestra liberación. Amén. Vamos a ser personas de instrumentos poderosos de Dios. Vamos a liberarnos, vamos a sanarnos. El enemigo no tiene, dice el Señor, ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. No prospera cuando nosotros conservamos nuestra liberación, cuando estamos decididos a obedecer y que su santa presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, Padre, bendigo a cada persona en el nombre de Jesús que está en este Face, Señor, que está aquí, Señor amado, y los que están escuchando y los que vienen a escuchar, Señor, yo les bendigo, bendigo sus naciones, bendigo su país, bendigo su pueblo, bendigo sus hogares, los cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús, Señor, y declaro por el poder de tu santa palabra que llega bendiciones sobrenaturales en sus vidas, que vienen respuestas sobrenaturales en sus vidas en el nombre de Jesús. Hoy declaro por el poder de la palabra, Señor, que somos benditos de Jehová, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, amado Dios, porque tenemos confianza, fe y esperanza, gozo en ti. Tu presencia mora en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amado, los amo en el amor de Cristo y les deseo que el Padre Celestial los acompañe y los acobije con sus santas alas en esta noche y envíe ángeles, arcángeles alrededor de su casa. Los cubro con la sangre del Cordero y declaramos victoria en el nombre de Jesús.